Hola a todos, ¿cómo están? A través de esta presentación buscamos dar una serie de recomendaciones para lo que deberíamos considerar en lo que es nuestra planificación de docencia a distancia. Vamos a compartir algunas experiencias y algunos aspectos que me parecen relevantes. Ahora bien, desde igual me parece también necesario subrayar que nos vamos a dar cuenta al final de que la planificación docente no dista mucho de lo que nosotros hacemos en nuestra planificación regular. En realidad, la única diferencia es que la forma en la cual vamos a hacer es de manera remota. Ahora bien, suele distraernos y a veces incomodarnos esta condición de hacerlo a distancia. Entonces, la idea es que nos focalicemos siempre en el proceso educativo, que es lo más relevante, y después nos vamos a dar cuenta que todas las herramientas que están disponibles están para ayudarnos para hacer de mejor forma este proceso a distancia. Pero no sacamos nada acotarnos a lo que puede ser el impacto de una aplicación o de un recurso específico si nos perdemos de lo que es nuestra misión de formación docente. En esto mismo, quisiera partir con estos diapositivas en el cual presentamos los extremos del proceso de formación, el proceso de instrucción. Por un lado tenemos el momento de la transmisión de la información y en el otro extremo tenemos la instancia de evaluación. Y esta transmisión de la información en las modas presenciales, en las formas presenciales, es lo que vemos en una clase expositiva, lo que podríamos ver en una presentación de seminario o en una demostración. Entonces, esa instancia de transmisión de la información es lo que nosotros generalmente le damos alto valor porque estructura los contenidos, nos dedicamos a desarrollarlo de mejor modo. Y esta instancia es la que nosotros regularmente repetimos 1, 2, 3 veces y al final llega por cada unidad la estrategia de evaluación. Entonces, esto es algo que nosotros regularmente vemos. Sin embargo, cuando vamos comprendiendo mejor el proceso de aprendizaje, es relevante visibilizar de que esto es un modo acotado e insuficiente. Necesariamente debemos de visibilizar las otras etapas que caracterizan el proceso de formación. Una de ellas corresponde al desarrollo de un plan de trabajo individual, que también puede ser un plan de trabajo colectivo. Esta guía de trabajo lo que busca principalmente es darle de algún modo una operatividad a esa instancia donde el muchacho recibió una información y a través del plan de trabajo se le sistematiza una forma en la cual el muchacho debe desarrollar y cumplir estas tareas, en las cuales debe permitir el desarrollo del lenguaje, debe permitir la incorporación de nuevos conceptos, la aplicación de conceptos y que el muchacho a su vez tenga la oportunidad de complementar esa información que se le entregó con evidencia, con nueva literatura. Esas son etapas que el muchacho debe desarrollar, debe necesariamente verse enfrentado a esos conceptos. No podemos dejarlo a la intuición. Es un trabajo insuficiente si le planteamos al estudiante que revise una guía o un capítulo de un libro, si no hay una estructura de trabajo que debe ir acompañando a esto. Entonces, esta planificación de trabajo yo creo que es de lo más relevante, dada que no va a permitir a que el muchacho escale a niveles de aprendizaje superiores. Por otro lado, una instancia que también es altamente relevante corresponde a la retroalimentación oportuna que debe darse al estudiante. Esta retroalimentación debe ser obviamente antes de la evaluación, que el muchacho entienda qué es lo relevante del curso, qué es lo que el profesor coordinador o tutores les interesa que el muchacho rescate, sea lo esencial, lo fundamental, que ojalá podamos contar con evidencia de respuesta que ellos están teniendo para poner justamente las correcciones de manera temprana y así poder entonces generar una instancia en la cual ellos lleguen a la evaluación de la mejor manera y también, por qué no decirlo, entrenados de mejor forma. Esto, como les señalaba, de acuerdo a un concepto que me parece muy útil de visibilizar, que son las dimensiones del aprendizaje, nos hace ver que nuestra clase no escala más allá del primer nivel. Es decir, una clase muy motivadora, una clase muy rica, muy entretenida, emotiva o muy clara, muy precisa, solamente vamos a llegar a la primera dimensión.
Si nosotros queremos que el muchacho escale hacia los diferentes niveles para asegurar un nivel de procesamiento de información y lograr este aprendizaje, debemos exponer al estudiante a que desarrolle formas de ampliar ese conocimiento, que lo procese, que lo refine, que es el término que ellos ocupan, que lo complementen con otras evidencias, cosa que así el estudiante pueda darle un mayor impacto a ese trabajo. No puede ser objetivo de este plan de trabajo individual que se aprenda la clase de memoria o que repita lo que el profesor dijo. No, debe de exponerse el estudiante a una instancia de trabajo que permita rescatar los conceptos esenciales y que empiece ya a generar instancias de aplicación. En la instancia de retroalimentación se va a ver de manera efectiva cuando nosotros estamos pidiéndole al muchacho que emplee ese conocimiento de manera significativa, es decir, que lo aplique, que le dé uso, que lo que se le enseñó en la transmisión efectivamente tiene un impacto en su ejercicio profesional o en la comprensión de algún concepto clave para poder entender otros conceptos relevantes que van a ser más adelante aplicados. Entonces, cuando nosotros estamos cautelando estos pasos, entonces estamos generando a un muchacho que está viviendo un proceso de aprendizaje efectivo. Si vamos cautelando estos pasos, entonces después, cuando llegue al muchacho a dar su evaluación, el estudiante a desarrollar su evaluación, va a llegar mejor preparado. Y yo creo que básicamente eso es lo que debemos de apuntar. O sea, que nuestra rutina de planificación debe permitir que el muchacho llegue en buenas condiciones a realizar ese trabajo evaluativo. Si nosotros nos vemos en una distribución de carga académica, todo lo que está en verde correspondería perfectamente a lo que podríamos hacer de manera presencial y el tiempo adicional estaría en estos planes de trabajo individuales y colectivos. ¿Cuál es la invitación? A que consideremos este tiempo y que lo planifiquemos. Es decir, nosotros tenemos que planificar el tiempo que el estudiante va a estar frente a nosotros en el aula y también debemos de planificar el trabajo que tiene que desarrollar fuera del aula. Esa planificación, eso sí, tiene que ser bien acotada de los tiempos y respetuoso de los créditos que le corresponde a cada curso. Ese concepto es muy importante. Ahora bien, reconocidos estos elementos, cuando nosotros hacemos el ejercicio de hacer un planteamiento a distancia, lo cierto es que la estructura debe de respetarse o debe de cautelarse de igual forma. Lo único que cambia es que deja de ser presencial y pasa a ser todo a distancia. Entonces, tenemos que generar una transmisión de información a distancia, planes de trabajo con control a distancia, una retroalimentación a distancia y estrategias de evaluación a distancia. Entonces, cuando nosotros estamos visibilizando que nuestra forma de trabajo, lo único que cambia es el medio de comunicación y la instancia de seguimiento, nuestra planificación igual debe permitirnos y obligarnos, ojalá, contemplar estas instancias de trabajo, de retroalimentación, cosa que así el estudiante pueda llegar de buena forma a su igual instancia de evaluación. Entonces aquí cobran sentido los conceptos como el entorno educativo virtual. ¿Qué sería un entorno educativo virtual? Aquel espacio cuando el muchacho entra a la internet, ingresa al sitio web y encuentra todos estos elementos ahí presentes. Entra, por ejemplo, el entorno educativo que nosotros tenemos en la universidad, nuestra aula virtual. El estudiante va a encontrar la información donde se le está transmitiendo, que puede ser a través de un video, a través de una streaming o a través de un PDF que se le está dejando disponible, pero también va a encontrar la guía de ejercicios que tiene que desarrollar, va a encontrar las instancias bien calendarizadas cuando se le va a entregar la instancia de retroalimentación y se va a plantear también lo que va a ser la estrategia de evaluación. En estos mismos entornos educativos aparecen dos características que también me parecen altamente relevantes. Primero, la estrategia de comunicación, la cual debe ser altamente efectiva. En estos entornos educativos tenemos los correos de todos los estudiantes, está el cronograma disponible, la agenda de las tareas, la entrega de resultados, todo eso va siendo comunicado. Cada acción que se hace en este entorno educativo virtual es comunicado al estudiante y a los profesores que participan. Y también un entorno educativo que sea eficiente va a contemplar modos de seguimiento y que ojalá sean rigurosos. Hay un mecanismo de control de asistencia, si es que es relevante o no considerarla, las intervenciones que hacen, la recepción de tareas, evaluaciones, etc. Entonces, estos entornos educativos es lo que nos permite a nosotros desarrollar nuestra actividad. Por eso es altamente relevante dimensionar las particularidades de lo que implica entender que esto es un espacio de trabajo.
Ahora bien, los entornos educativos hay que implementarlos. Es decir, yo tengo que generar como profesor la forma de transmitir las ideas, las guías de trabajo, las instancias de retroalimentación y la estrategia de evaluación. O sea, no porque esté en el aula virtual se va a llenar solo. Tenemos que llenarlo y generar estas instancias. No pasa con poner solo un tema. No pasa por diseñar solamente la instancia de comunicación. No, debe haber planes de trabajo, deben haber guías de ejercicio, deben haber estos elementos que van a asegurar un tránsito desde el saber poco al transformarse en un entendido de acuerdo al perfil que nosotros estamos formando y comprometido en nuestras asignaturas, en nuestros módulos de trabajo. Entonces, ¿qué diferencia tiene con los procesos de formación de aula? Es que ninguna. Todo es a distancia, en lo particular. Porque todas estas instancias que nosotros estamos aquí cautelando, también los vemos allá cuando estamos dentro de un aula o dentro de una instancia física. Entonces, nuestra planificación, idealmente, también debería contemplar estos elementos. Ahora bien, siempre ¿cuál es la amenaza? Esto, que todo lo sinteticemos a esta forma. Y esto lo encontramos una amenaza en nuestras clases presenciales y también es una amenaza para la forma a distancia. También puede ocurrir, puede que nos conformemos con hacer un streaming, un segundo streaming, un tercer streaming y después la evaluación. Y eso es insuficiente. Eso, si hablamos de insuficiente y si hablamos de una calificación, sería una nota roja. En realidad no corresponde, es incompleto, no garantiza aprendizaje. En cambio, si nosotros consideramos esta instancia de trabajo, estos tiempos en los cuales el estudiante debe de hacer un procesamiento más acabado de la información y generar instancias de aplicación, con eso vamos a poder diseñar una ruta para el aprendizaje mucho más efectivo. Si tenemos diseñado una ruta mejor, entonces lo lógico sería esperar que los resultados de la estrategia de evaluación que estemos implementando sean con buenas notas y buenas respuestas y una sensación de satisfacción para el profesor y también para los estudiantes, por sobre todo para ellos. Ahora bien, con la idea de poder ejemplificar en cuanto a algunos conceptos que tenemos presentes o que aparecen en nuestra rutina académica, ejemplo de entornos educativos virtuales es lo que nosotros tenemos ya hemos planteado en nuestra aula virtual o el Moodle. Pero también hay otros. Por ejemplo, los colegios ocupan mucho el Edmodo y también una muy buena opción es el Google Classroom. En la facultad nosotros tenemos colegas que se han ido especializando en Moodle, que le sacan muy buen provecho al aula virtual y otros que prefieren ocupar Classroom. En lo personal, yo trabajo con un sitio web y a este sitio web yo cumplo con darle estas instancias de igual forma como si fuese una aula virtual. En este caso el hecho de trabajar en un sitio web es una decisión voluntaria que la universidad lo permite y que a mí me da más comodidad en la administración y en la gestión. Sin embargo, es una cuestión de gusto. Perfectamente podemos ocupar cualquiera de las otras que también se encuentran ampliamente disponibles. Como les digo, tenemos colegas que son muy buenos usuarios de Google Classroom y otros muy buenos usuarios de aula virtual o del Moodle que tenemos también instalado en la facultad de manera propia. Entonces, esto corresponde a los entornos educativos. En estos entornos educativos nosotros debemos generar cada una de estas instancias para que el muchacho pueda ingresar y reconocer que ese es su espacio donde va a aprender la asignatura que le interesa. Sea ciencias básicas, sea patología, metabolismo normal y patológico, medicina oral, sea cual sea, el muchacho ingresa a esta plataforma y ahí va a encontrar todas estas instancias donde va a poder desarrollarse y formarse en los aspectos que a nosotros nos interesa que tenemos planificado en nuestro programa educativo. Un segundo aspecto corresponde a la transmisión de la información. En la transmisión de la información nosotros podemos ocupar plataformas del streaming y eso lo encontramos en el Zoom, que es una aplicación bastante popular en este momento y que tiene un montón de ventajas comparativa con otras formas de transmisión. Una de las particularidades que tiene el Zoom es que tú transmites con tu presentación, está tu rostro y puedes ver los rostros también de las otras personas que están participando. A su vez tiene la ventaja de permitir grabar la presentación.
El caso del Meet Gmail es algo que está disponible, muy fácil acceso y también puedes lograr una muy buena participación, pero el número es más acotado. Es bueno para reuniones de trabajo, 3, 5, 7 personas. No sé cuánto es su capacidad máxima, pero sí sé que es más limitado. Por otro lado, el Meet no ofrece la posibilidad de grabar. Entonces, y eso para mí es una limitación que en lo personal lo considero importante. Ahora bien, para tener una reunión es muy buena. En el caso de Facebook y YouTube, uno puede hacer transmisiones en vivo hasta con su propio celular, entonces también puede ser algo bastante efectivo hasta cierto punto. Ahora bien, lo cierto es que ni YouTube ni Facebook tienen la posibilidad de transmitir presentaciones en PowerPoint, a no ser que nos pongamos a grabar directamente en la pantalla del computador. Hay aplicaciones como el OBS que permite intermediar la aplicación, pero eso exige ya un poquito más de manejo de otro software que nos ayude a hacer una transmisión con PowerPoint a través de estas plataformas. Esto, como decía, se puede ocupar perfectamente cuando nosotros queremos hacer una transmisión en vivo de una clase o queremos generar instancias de retroalimentación de los muchachos. Entonces, atender preguntas, resolver dudas en una instancia de cara a cara es súper atractivo con esta forma. Entonces, son recursos que podemos ocupar en estas instancias como estamos viendo. Ahora bien, si hablamos de transmitir información, también podemos ampliarlo al uso de podcast o también a subir archivos en PDF. Eso también son instancias en las cuales podemos compartir videos u otros archivos de audio, PDF u otras instancias que podemos ocupar para poder hacer una transmisión de la información. Entonces, perfectamente podemos pedir que revise un video y de ahí le anexamos el plan de trabajo y después resolvemos las dudas y preparamos y completamos con la instancia de evaluación. También puede ser muy útil. Ahora bien, la gracia de esto del Zoom y del Meet o de las formas en vivo es que generas una mayor sintonía con el estudiante, como sea, se reconocen visualmente y eso igual es útil para una instancia de comunicación, que es lo que uno al final quiere hacer, comunicarse. Entonces, pero uno puede ampliar si pedimos que revisen archivos de audio o PDF, que también puede ser interesante estrategias de entrega de información que en lo personal yo lo ocupo bastante. Me parece igual relevante destacar lo que hace YouTube. Cuando tú haces una transmisión en vivo de YouTube, tú terminas de transmitir e inmediatamente YouTube genera un archivo que lo deja inmediatamente disponible en la plataforma del canal que donde estás transmitiendo. Y eso me parece altamente ventajoso, porque desde el minuto en que tú haces una grabación y queda así disponible, el muchacho después puede revisarlo las veces que necesite. Y eso para mí creo que es muy saludable, porque no todos tienen la misma capacidad de retener información o de comprender algo. Es muy útil para ellos y muy respetuoso de sus tiempos de aprendizaje, de su velocidad de aprendizaje, el que ellos puedan disponer de ello. No faltará el que le bastó oír la clase, pero hay otros, y no son pocos, que requieren verlo 1, 2, 3 veces hasta poder procesar bien la información que ellos necesitan. Entonces YouTube permite eso y por eso yo soy fan de YouTube, me gusta mucho y lo promuevo harto también. En lo personal yo ocupo YouTube y genero podcast de manera regular y subo las presentaciones en PDF siempre de todas las clases para todos los cursos en los que participo. Un aspecto que conviene también visibilizar es que eventualmente tú puedes cautelar entregas de información que no viste necesariamente en clase dentro de un plan de trabajo individual. Tú le pides que revise un video corto, o que desarrolle una idea, que revise un artículo breve y que realice la guía en torno a ella, y con ello entonces tú estás generando una instancia de formación fuera de esta que es más de la rutina del docente, que el muchacho revise información y también puede generar instancias de procesamiento. Por ejemplo, en el caso particular, cuando vemos cáncer o clínica del cáncer y aspecto histológico, la clase se extiende en todo ese rato, en ese tiempo, y al final desgastamos harto tiempo. Pero le pido que revisen un video del linfonodo, un video que había hecho yo un par de años antes, y que revisen ese video del estudio clínico del linfonodo. Entonces el muchacho aprende cáncer y
y aprende a estudiar patología cervical de ganglio linfático. Los dos fueron instancias de transmisión de la información, pero uno fue en un contexto de trabajo individual y o colectivo que también puede darse. Ahí podemos nosotros ir probando y generando diferentes instancias. Eventualmente también podría ser estos usos de video, tipo streaming, para hacer evaluaciones. Por ejemplo, una interrogación, un desarrollo de un seminario. Podemos pedir a los estudiantes que presenten seminario. Nosotros podemos tener evaluaciones orales con los estudiantes, pero eso va a ser bastante más desgastante. Es distinto planificar un curso con 5 estudiantes o 10, que generalmente es lo que tenemos en posgrado, a tener un curso con 60 u 80 o 90 estudiantes. Desarrollar una interrogación real para 90 estudiantes es muy desgastante para el equipo docente y también para los estudiantes. Así que tenerlo presente. En cuanto a los recursos que podemos utilizar de trabajo individual y o colaborativo, Google Docs para mí es como increíblemente útil. Puedo ver lo que están llenando a tiempo real, puedo darle sugerencias inmediatamente, puedo dar correcciones inmediatamente, y hay una dinámica que es muy atractiva, donde puedo tener un control de lo que está haciendo cada uno de los grupos de trabajo de manera bastante efectiva y lo que es mejor, muy oportuna. A diferencia del Google Forms, que también es muy buena, uno como docente solo recibe sus respuestas. En el caso del Google Docs, yo veo su proceso. Entonces yo puedo intervenir en el proceso y puedo dar correcciones oportunas si es necesario. Entonces, ante ello, Google Docs es lo que yo más sugiero. Obviamente va a depender de la expertise. Hay gente que hace cosas muy creativas con Google Forms, pero creo que cada vez más me gusta el Docs. Uno de los problemas que tiene Google Forms es que si tú estás haciendo una prueba de desarrollo y se interrumpe el internet, el estudiante pierde la información que no alcanzó a enviar. Entonces eso es un problema. No ha pasado pocas veces, pero pasa. Entonces ese tipo de situación uno debe tenerlas presentes y en el Google Docs con eso no ocurre. Entonces por eso toda mi amor por Google Docs, así que funciona. Entonces estas herramientas son muy útiles para el diseño de trabajos individuales, estrategias de trabajo colectivo, colaborativo y también para la estrategia de evaluación. Yo por lo regular estructuro las evaluaciones de esta forma también, a través de Google Docs, ya sean trabajos individuales o colectivos. Entonces me es muy útil y me gusta mucho y lo defiendo y lo encuentro genial. Así que ojalá que podamos entrar en ello rápidamente. También estos trabajos nos permiten hacer retroalimentación. Si yo estoy pidiendo a los muchachos que desarrollen un trabajo individual y un trabajo colectivo, yo me quedo con su respuesta, con una muy buena caligrafía, porque entiendo todo, está todo escrito en el computador, redactan bastante bien cuando lo hacen de esta forma, y yo copio su respuesta y después las comento. Y eso lo puedo hacer vía streaming, lo puedo hacer un video o lo que sea, y genero esta instancia de retroalimentación para con los estudiantes, lo cual a su vez nace de la misma rescate que estamos haciendo de la información de este tipo de trabajo. Es muy útil también, creo que es muy bonito poder hacerlo. En cuanto a la retroalimentación, ya había señalado lo que puede ser Google Docs, lo que podemos hacer a través de video y también lo que podemos hacer a través de foros. Ahora bien, sí quisiera plantear que se vuelve muy útil el foro cuando queremos hacer instancias de retroalimentación o de pesquisa de trabajos que hayan hecho. Pero si ponemos un foro al inicio, en realidad es complicado. Y esto es lo que suele pasar cuando nosotros entendemos que la transmisión de la información es pedirle al muchacho que revise un capítulo de un libro y que después lleguen a hacer preguntas. En realidad, eso es un muy mal ejercicio. Creo que es muy deficiente. Cuando el muchacho de pregrado es un muchacho que recién está comprendiendo los fenómenos del trastorno que se está pidiendo que entiendan. Quizás podría ser distinto a nivel de posgrado, aunque es discutible. Pero creo que el foro va a ser mucho más efectivo si lo ponemos aquí a esta instancia, como retroalimentación. Ahora bien, si decidimos poner un foro al inicio, va a ser solamente para saber el nivel de conocimiento previo. No le podemos pedir que hagan procesamientos de mayor nivel si no ni siquiera han visto la información. Por eso, si lo planteamos después de una clase, después de una guía de trabajo y plantear un foro, ahí cobra mucho más valor y se vuelve un ejercicio de mayor riqueza que conviene también dimensionar cuál es su mejor momento en poder aplicar. Entonces, nuevamente,
tenemos esta instancia de trabajo de un proceso educativo, y esta que es la situación amenazante, que la vamos a tener en instancias presenciales y en instancias a distancia, que yo creo que es lo que debemos de evitar a todas luces. Nuevamente, muy importante la planificación del trabajo, tanto individual como colaborativo, y las instancias que nosotros podemos reconocer o diseñar para entregar esa retroalimentación, que la principal característica es que tiene que ser oportuna. Si nosotros hacemos la retroalimentación después de la evaluación, tiene un costo, y el costo es la nota del estudiante. El costo es no entender en qué se está equivocando antes. Si nosotros hacemos la retroalimentación de manera oportuna, el muchacho ya va rápidamente a entender para dónde va el asunto, qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que contestar y cómo tengo que desarrollar mi trabajo. Entonces, cuando nosotros estamos haciendo una planificación a distancia, debemos de visibilizar cuál va a ser nuestro entorno educativo. Va a ser el Classroom, el aula virtual, un sitio web. Visibilizar las instancias, comunicarlas efectivamente, cronogramas, las tareas, los resultados, y ojalá tener la mejor forma de poder hacer un seguimiento de lo que los estudiantes están haciendo en este programa que hemos diseñado. Ya para finalizar, por sobre todo tenemos que ser respetuosos del tiempo de los estudiantes. Que pedir un trabajo a distancia no es menos demandante. Un curso a distancia puede ser muy agotador para un estudiante que es responsable. Por eso, lo que planifiquemos tiene que ser de la mejor forma estimada en cuanto al tiempo que van a requerir. Si yo me convenzo con la idea de hacerle ejercicio y mandarles tareas, yo no puedo llenarlo de tarea ni de ejercicio. Tiene que ser acotado también de acuerdo a lo que implica los créditos asignados en el currículum. Porque este estudiante tiene que dedicarse a este curso y a otros cursos también. En cuanto al uso de streaming, tener claro que exige una buena internet en todos los que participan. O si no, el video se interrumpe, el audio se corta, la imagen queda pegada. Entonces puede ser una situación más bien amenazante si es que no hay buena internet. Ojo que en este momento todas las universidades y todos los colegios están funcionando con internet. Entonces la internet se satura y no genera una buena disponibilidad a los usuarios. Entonces hay que tenerlo presente para que seamos pacientes también en poder reconocer cómo está funcionando y si a los muchachos les está llegando o no. Si vamos a ocupar streaming, siempre tratar de ocupar todos audífonos, porque eso va a permitir separar del computador la entrada de micrófono y la salida del audio, porque si no va a provocar ese efecto de reverberancia, es como si estuviesen hablando dentro de una olla metálica. Entonces, eso se logra mejorar si separamos el audio del micrófono, y con un audífono puede ser suficiente. Es deseable que los estudiantes puedan acceder a los videos las veces que lo necesiten. Ojalá, si vas a hacer un streaming, grábalo y súbelo a internet. En cuanto al diseño de videos y podcasts, sí o sí exige aprender y tener un recurso de edición. Si vas a hacer un video, tienes que saber editar videos. Si sabes quieres hacer podcast, tienes que aprender a editar, a ocupar un editor de audio. Ahora bien, son pequeños esfuerzos adicionales que habría que desarrollar, los cuales invito a hacer. Cualquier duda, pregúntenle a YouTube. En realidad YouTube te responde todo. Entonces te das a dar cuenta que puede ser bastante más sencillo de lo que uno cree, y que sí hay un esfuerzo que agregar. Y en cuanto al video, si vas a hacer un video o una transmisión en vivo, procura ilumina bien la demostración que vas a hacer, porque eso va a garantizar una mejor calidad del video. No va tanto en la cámara como sí en la iluminación, ¿ya? Así que si se preocupan de esos detalles, entonces vamos a poder cautelar tener un curso a distancia de mejor calidad. ¿Ok? Cualquier duda o comentario lo pueden hacer mediante esta misma vía o al correo electrónico que aparece aquí en esta página presente, ¿ya? Que esté muy bien y nos vemos.